Bueno, buenos días mis estimados estudiantes. Eh, Vamos a empezar con la clase de hoy. Les comentaba yo que iba a estar en YouTube, pues, y así lo es. Antes de iniciar, les iba a comentar del taller que les dejé la clase anterior, que se lo subí a la página el miércoles. Entonces, espero yo ya les haya ido bien con ese taller. Si tienen alguna duda, por favor pueden enviármela a mi correo o en la siguiente clase, el siguiente miércoles nos vemos y ahí pienso solucionar alguna de las inquietudes, bueno, las inquietudes que ustedes tengan en general. Pero esperaría que por lo menos intentaran esforzarse un poco y tener por lo menos los puntos de Gram-Smith, ya que ustedes pueden saber si lo están haciendo bien o no, si llegan a un conjunto ortonormal, pues lo están haciendo bien, si no es porque cometieron algún error en el álgebra o de pronto en el procedimiento. Entonces, ese sí me preocuparía que tuvieran ahí problemas, ya que como les digo, la presentación es bastante clara, está en casi todos eh, está en casi todos los sitios de referencia usuales, en Wikipedia es más, y pueden saber si está bien hecho o no. Para convolución sí espero resolver las dudas, en esa sí espero que haya bastantes dudas y espero resolver las dudas el miércoles. Entonces, junto con los ejercicios que hagamos de este tema en particular, de análisis de Fourier para señales continuas y más específicamente de serie de Fourier. Bueno, no siendo más, entonces empezamos. Definitivamente este es el tema, análisis de Fourier para señales continuas. Vamos por acá, entonces sigamos. Estos van a ser nuestros objetivos. Entonces vamos a representar señales continuas como una suma de exponenciales complejas. Nosotros vimos en nuestra clase anterior cómo podemos representar una señal continua a partir de una base ortonormal. En general, simplemente si nosotros tenemos una base, podemos representar o aproximar una señal en esa base. Cuando nuestra base es una base de exponenciales complejas, decimos que en este caso la representación que hacemos es una representación en series de Fourier, la que vamos a ver hoy. Vamos a definir la transformada de Fourier en tiempo continuo y estudiar algunas de sus propiedades en el siguiente capítulo, va a ser la siguiente semana, y vamos a analizar señales y sistemas lineales invariantes en el tiempo continuo siempre utilizando la transformada de Fourier. Entonces, lo que compete a nuestra clase de hoy va a ser la representación de señales continuas como una suma de exponenciales complejas o lo que es lo mismo que la serie de Fourier continua. Bueno, esto aquí es un pequeño repaso, lo que ya hemos visto dice los conjuntos ortogonales y ortonormales producen desarrollos en series de señales simples. En nuestro caso nos interesan de ese conjunto de señales simples, las que les comentaba, nos interesan las, aquí está, nos interesan, aquí está, señales ortonormales, como esta, ponerlas aquí en el caso de Fisui. Esto de aquí se conoce como un desarrollo en serie de Fourier generalizado, ya que no sabemos qué es esta Fisui. Sabemos en este caso que Fisui es una base ortonormal, pero no la hemos definido, por eso se llama generalizada. Pues lo que vamos a hacer es definir. Un pequeño repaso también de esto, el coeficiente. Nosotros llamamos cada coeficiente a partir de una métrica que en este caso era el producto interior entre cada uno de los x y cada uno de mis phi. Bueno, perdón, entre x y cada uno de mis phi sub i. La definición de ese producto interior era la integral en el intervalo de representación de t1 a t2 de x de t por mi phi sub i conjugado. Este conjugado el día de hoy va a ser clave, lo necesitamos. De ahí parte toda la definición de la serie de Fourier, la transformada de Fourier. Yo les decía a ustedes que para la mayoría de señales que vamos a trabajar, si eran reales, pues no interesaba, pero en una en especial, que va a ser el exponencial complejo, sí va a tener una gran importancia, el conjugado que tenemos acá. Lo necesitamos definitivamente. Bueno, esta de acá era una representación que me decía qué tanta, o este coeficiente es una representación que me dice qué tanta energía tiene cada uno de mis phi sub i
en x de t y viceversa, mi x de t en cada uno de mis phi sub i. Como esta de acá era una base ortonormal, esto me decía básicamente es cuánto debo multiplicarle a cada uno de mis phis para que se parezcan a mis x. Y si tengo una representación exacta, o puedo representar todos mis coeficientes, pues decimos que podemos representar una señal de manera exacta o aproximada en caso de que solamente fueran unos cuantos coeficientes o mi base no fuera lo suficientemente buena para representar de manera exacta a mi señal. Esta que está abajo es simplemente una definición de energía. Básicamente lo que estamos sacando es qué tanta energía tiene este phi y en este otro. Lo tomábamos como 1 en la mayoría de casos cuando era ortonormal, o la tomamos como 0 para i distinto de k. Lo tomamos para 0 para el resto de representaciones. Esto aquí lo que me garantiza es que mi base es tanto ortogonal como ortonormal para esta e igual a 1. Bueno, entonces continuemos. Un breve repaso de las exponenciales complejas. Les decía yo que la exponencial compleja, acá, y es la propiedad que más nos va a interesar por ahora, es esta que está aquí. La exponencial compleja no es más que una representación de un coseno. Esta aquí sería su parte real, más un seno, donde esta aquí sería j veces la parte imaginaria. Gráficamente, esta representación real me traduce en esta magnitud, la magnitud en x, y esta partición imaginaria se traduce en esta representación, en el seno de ese phi. Aquí la tenemos un poco más comprimida, sin poner el factor tiempo que nos interesa, donde 2pi nt sobre t mayúscula lo vamos a conocer como el omega 0. Este que está aquí, vamos a conocerlo como un omega o un omega, dependiendo de la literatura que ustedes trabajen. Algunos libros lo trabajan con minúscula para continuo y con mayúscula para discreto, otros libros lo hacen al revés. No se van a confundir, simplemente fijemos una notación. La notación que más me gusta seguir en continuo y por lo menos en pregrado es utilizar la omega minúscula para continuo y la omega mayúscula para discreto. O sea, esta es la que vamos a utilizar en este curso. Esto de aquí usualmente lo llamamos un 2pi n sobre t, lo llamamos un omega sub n, que va a ser esto. Decimos que nuestro omega sub n es igual a 2pi t sobre t por n. Decimos que es igual a esto. Esta t, yo creo que ya creen ustedes, ya saben ustedes qué es el periodo. 2pi, pues es el 2, 6 punto, etcétera, etcétera, etcétera. Y n va a ser este de acá. Va a ser qué base estamos utilizando. La base número 1, la base número 2, la base número 3. O vamos a ver también la menos 1, la menos 2, la menos 3. E inclusive la 0. Bueno. Entonces, esta es la definición normal. Decimos que una señal periódica cumple si existe un valor t y unos n igual a 1, 2, 3, etcétera, 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 para los cuales x de t es igual a x de t más nt. Definitivamente es periódico, es exponencial, es periódico porque es periódica tanto en su parte real como en su parte imaginaria. Las funciones seno, coseno y, para este curso nos interesa, la exponencial compleja. Aquí está, la exponencial compleja, definitivamente es periódica. Y la constante, les decía yo, que una señal que siempre valiera lo mismo, pues es periódica el periodo que yo quiera. Si siempre da lo mismo, pues tiene el mismo periodo. Si la tomo en un intervalo, pues va a ser lo mismo que la tome en el siguiente y así sucesivamente, y eso es totalmente arbitrario, lo puedo tomar como yo quiera. O sea, la constante va a ser periódica del periodo que yo quiera o por defecto se toma como periodo cero. Pero la que nos interesa, por lo menos para la serie de Fourier, es la exponencial compleja. Entonces, continuemos. Esta es una demostración que ya habíamos hecho, la van a tener ustedes en sus cuadernos, de todos modos, lo vamos a hacer. Yo quiero mirar que las señales phi sub m, tal que phi sub m de t es igual a seno de mt, con m igual a 1, a 2, a 3, forman un conjunto ortogonal en un intervalo de menos pi a pi. Este va a ser nuestro intervalo de representación. Nuestro intervalo de representación
en nuestro caso va a ser un periodo. Si lo tomamos desde acá, esta de aquí sería mi seno. Yo lo estoy representando ahí en un periodo de menos pi a pi. Aquí. Y simplemente vamos a hacer el producto interior. Entonces queremos mirar el producto interior. Este producto interior nos debe dar dos posibles resultados. Y ponemos acá integral de menos pi a pi del seno de mt por el seno de nt. Ojo que tiene que ser otro, ¿no? Queremos mirar cuando m es igual a n y cuando m es distinto de n para m y n entre 1 y 3. Entonces esto es lo mismo que el integral. Aquí está un medio. Aquí sacamos este porque es lo mismo que utilizando propiedades. En esto es lo mismo que decir un medio de coseno de m menos n menos coseno de m más n. Acá. Y si hallamos la integral, esta integral tiene dos posibles resultados. Si m es igual a n, esto de aquí daría 0. Y esto de aquí daría 2 veces m o 2 veces n, no me interesa, por t. Y si integramos, bueno, esto de aquí daría 0, ya miramos, y esto de aquí daría pi. Entonces, para m igual a n, esto da pi, y para m diferente de n, esta integral, estamos integrando en un periodo, y esto sería igual a 0. Entonces, solamente tenemos dos posibles resultados, o pi o 0. Ya ustedes ven que cuando m es igual a n, y es igual a 1, a 2 o a 3, o sea que aquí tenga 1, 2 o 3, esa que va a ser el resultado de la energía. Definitivamente, esta es la energía de este senoide en ese intervalo de menos pi a pi, es pi. Por lo tanto, si yo quiero normalizarla y hallar un conjunto ortonormal, pues simplemente divido sobre la raíz de pi. O sea, esta que tenemos acá ya sería un conjunto ortonormal en el intervalo de menos pi a pi. Si ustedes ven, podemos generalizar. Aquí hicimos la integral de la manera más general posible. No estoy limitado a que m sea 1, 2 o 3, puede ser desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, ya vemos que el conjunto de señales compuestos por el seno de mt sobre raíz de pi, seno de 2t sobre raíz de pi, seno de 3t sobre raíz de pi, seno de 4t sobre raíz de pi, y así sucesivamente, me genera un conjunto ortonormal de representación de señales en el intervalo de menos pi a pi. Resumo, ¿qué quiere decir todo lo que acabamos de hacer? Quiere decir que podemos utilizar este conjunto que está acá, justo este conjunto que está acá, para diferentes m, para m igual a 1, a 2, a 3, etcétera, 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 para representar señales. Y lo que vamos a ver a continuación es una pequeña adaptación a esto. Ya vimos que de anterior, que estamos trabajando solamente con esta parte acá, estamos trabajando solamente con esta parte imaginaria, por lo tanto, podemos hacer lo mismo también con el coseno. Si lo hicimos por el seno, ¿por qué no podemos hacerlo con el coseno? Así que, perdón, aquí. Listo, perdón, ahora sí. Aquí. Si lo hicimos para el seno, también lo podemos hacer por el coseno. Y si lo hacemos para los dos, exactamente, aquí quería llegar. Lo podemos hacer para la exponencial. Entonces tenemos el conjunto de señales phi sub k, que es igual a la exponencial, a e a la j2 k t sobre t. Si ustedes ven, esto que está acá no es nada más que una exponencial de un omega en especial. Pongamos esto. Ahí. Esto que está acá no es más que una exponencial de un omega en especial. Esto es e. Ahí está, e a la j 2pi lt sobre t, o e a la j 2pi kt sobre t. Que queremos representar como una gran familia de funciones exponenciales, y queremos saber si esa gran familia de funciones exponenciales me genera un conjunto ortogonal u ortonormal para diferentes k, para diferentes valores de esta constante que está acá. Para k igual a 0, pues es el caso más sencillo de todos. Esto es lo mismo que decir e a la 0, o sea, eso sería igual a 1, una constante, un dc. Para k igual a más o menos 1, esto aquí sería de la j más o menos 2pi t sobre t. Para k igual a 2 sería más o menos e a la j, e a la más o menos j 2pi 2, entonces aquí iría 4pi
t sobre t y así sucesivamente. Queremos mirar si esto forma un conjunto ortogonal. Entonces, esa integral, si quieren ustedes la pueden hacer, no me interesa por ahora, solo me interesa el resultado en este caso. Si ustedes la pueden hacer, vamos a ver también que volvemos a tener dos posibles resultados. Si L es igual a K, me da la energía que es igual a T, y si L es distinto de K, me da 0. Entonces, les queda como tarea hacerla, por favor. Esto no es nada difícil, la pueden minimizar en Wolfram o en donde ustedes quieran. Pero solamente, y lo que me interesa es que solamente tengo dos posibles resultados. Entonces, tengo acá de 0 a t de phi de t por phi de k conjugado de t, la señal por su conjugado, la integral, en el intervalo de representación que es un periodo, me puede dar t o me puede dar 0. Si yo tomo este t y divido estas exponenciales entre la raíz de t, o sea, tener 1 sobre la raíz de t por e a la j2 pi kt sobre t, este de acá va a ser una familia ortonormal de señales para k entre menos infinito e infinito. Menos infinito, etcétera, 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 0, etcétera, 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 infinito. Es un conjunto infinito de representación y es un conjunto que ya sabemos que va a estar normalizado simplemente dividiendo por 1 sobre raíz de t. Esta me sirve para representar señales en el intervalo. Bueno, entonces si reemplazamos nuestros phi por el que ya acabamos de usar, llegamos a estas dos expresiones. La primera viene de una representación lineal, de una señal a partir de unos coeficientes. En este caso los coeficientes los hallamos por esta, la definición de energía. Si ustedes ven, esta de acá es x de t y esta de acá es el conjugado de cada uno de estos phi. Noten que aquí está al menos. Este de acá es phi conjugado. Voy a volver unas cuantas diapositivas. Acá es justo este mismo conjugado que tenemos acá. Por eso al menos en la ecuación que me permite hallar mis coeficientes, y por eso acá en la ecuación que me permite hallar mi representación no al menos. Estos son los aspectos claves a tener en cuenta aquí en adelante, la mnemotecnia. Entonces, aquí no va, ya que aquí tenemos phi, y aquí sí va, ya que aquí tenemos phi conjugado. Aquí es phi conjugado, aquí es phi. Esto de acá viene el concepto de representación en una base ortogonal utilizando una combinación lineal de mis phis por los coeficientes para hallar a mi señal x de t, y esta de acá, toda esta expresión, viene de cómo puedo yo hallar una representación de qué tanta energía tiene mi x de t en la base que yo quiero representar en este momento, e a la menos j 2 pi n, que va a ser el coeficiente que nosotros queremos hallar. Si ven que yo calcularlo para cada n, para n igual a 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, es un trabajo bastante desgastante. Por lo menos vamos a ver que si tuviera que hallar a mano todos los coeficientes, pues nunca acabaría, ya que si ustedes ven, los coeficientes son infinitos. Aquí va desde menos infinito hasta infinito. Así que pues nada que hacer, esto definitivamente no se puede hallar así. Una opción es simplemente lo hallo para 20, 30 coeficientes, 5, 8 coeficientes y hallo una representación, o lo hallo para todos y hallo una aproximación, una representación exacta, no una aproximación nomás. Pero vamos a ver que en la mayoría de casos podemos llegar a una representación exacta, ya que esta integral se nos facilita bastante. Esta integral pareciera difícil, pero vamos a ver que no lo es tanto. No lo es tanto. Algo chévere que tiene integrar por exponenciales complejas es que el resultado de la integral de una exponencial compleja, pues yo creo que ya han visto esos cursos de cálculo, no es tan difícil y se puede integrar a partir de varias técnicas. Bueno, entonces, ¿qué también quiero ver de acá? Noten ustedes que habíamos quedado que esta señal que está aquí es una señal periódica, y es una señal periódica
de periodo t. Entonces dice acá, como cada uno de los términos de la serie tiene periodo t, entonces definitivamente esta que está acá también va a tener periodo t. Si yo tomo infinitas señales de periodo t, las escalizo, que eso no tiene nada que ver con el periodo, esto de aquí no me va a cambiar para nada mi señal. Pues sí la va a escalizar, la va a hacer un poco más grande o un poco más pequeña, pero el periodo de mi señal no me la va a cambiar para nada. Si yo tomo muchas de estas exponenciales, todas periódicas de periodo t, pues es de esperarse también que x de t sea periódica de periodo t. O sea, esta representación de acá me sirve para representar x de t siempre y cuando tenga dos casos. Primer caso, el que aparece en los libros, que esta de acá sea periódica. Periódica. No me quedó muy bien escrito. Bueno, perdón. Entonces, pongo acá. Listo. Esta de acá tiene que ser periódica. Esta señal. Listo. X de t. Y segundo caso, que, por ejemplo, ustedes digan, yo quiero representar desde acá hasta acá mi señal, entonces mi intervalo de integración tendría que ser de ahí, desde aquí, desde un T1 hasta un T2. Y la señal resultante va a ser exacta en este intervalo de representación entre T1 y T2, y en el resto de intervalos va a ser una señal periódica de eso. Ustedes me dicen, pero ¿cómo así? ¿Yo para qué quiero hacer esto? Cuando ustedes tienen una señal bastante complicada y no les interesa representarla sino en un intervalo, para el ejemplo que yo doy siempre, en el intervalo de la canción de Shakira, que ustedes quieren representar, a ustedes no les interesa que la canción de Shakira se vuelva a representar una vez finalice, o sea, que sea periódica. A ustedes lo que les interesa es llegar a una representación de esa canción en el intervalo, valga la redundancia, de representación de esa canción, en el intervalo en el cual ustedes lo quieren utilizar, lo quieren emplear. Por ejemplo, si ustedes quieren representar una señal desde el instante 0 hasta el instante 10, pueden hacerlo utilizando una serie de Fourier, pero deben tener en cuenta que esa representación o esa suma de exponenciales resultante también les va a dar una señal periódica y va a ser periódica desde, si era en intervalo de 0 a 10, por ejemplo, va a ser periódica de periodo 10, o sea, ustedes esperen encontrarla también de 10 a 20, de 20 a 30, así sucesivamente. O sea, tenemos dos opciones, o representamos solamente señales que ya sean periódicas o representamos señales en un intervalo, pero esperen que la señal sea periódica en el periodo de representación. Si no les interesa que la señal sea periódica en ese periodo de representación, pues utilicemos la transforma de Fourier, la que vamos a ver en la siguiente clase. Pero si no les interesa, pues simplemente utilicemos la serie de Fourier. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación viene del concepto de representación o de combinación lineal. Aquí está, de representación en una base ortogonal, por eso no lleva al menos. Y la siguiente, esta, viene del concepto de energía. Por eso cada uno de los coeficientes los estoy hallando a partir de la energía que tiene X en mi base. Y como viene el concepto de energía, aquí va a haber un menos de conjugado. Bueno, entonces no se me van a asustar. Esta de aquí es un pequeño cambio de representación que hacemos para trabajar los coeficientes de una manera más ordenada, más simple. Entonces aquí está. Este de aquí sería el x de t que yo quiero representar. Es igual a la sumatoria menos infinito infinito de mis coeficientes. Yo tengo en total infinitos de esos coeficientes que, si se acuerdan, salieron de la integral de energía que estaba ya antes, que es esta. Esos coeficientes multiplicados por e a la j, 2pi nt sobre t, estos de aquí serían mis phis. Y quiero representar de una manera mucho más sencilla. Aunque ustedes no lo crean, esta de aquí parece más difícil porque es más larga, pero vamos a ver que es mucho más simple que la representación que tenemos aquí arriba. Bueno, entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir esta integral, esta sumatoria, perdón, en 3. La primera, el coeficiente 0, es cuando n es igual a 0, pues aquí es c sub 0, aquí es c sub 0 y aquí sería
miremos a la parte derecha, C sub n para C sub 0, eso sería igual a 1 sobre t, la integral de 0 a t mayúscula al periodo, de x de t por e a la 0. Esto de aquí es 1, y esto de acá no es nada más ni nada menos que el valor promedio. Solo olvídense que existe esto por ahora. Olvídense que existe esto, esto fue igual a 1. Entonces, esto que tenemos acá no es más que el valor promedio. Tomo la señal en un periodo y miro cuál es la integral en ese periodo, o el área bajo la curva en ese periodo dividido en intervalo de tiempo. Esto no es más que el valor promedio, o no es más que el DC, o qué tan subida está la señal sobre un valor, o qué tan baja está la señal sobre un valor, o si está sobre 0, o si está sobre 0. Eso me dice cuál sería el valor promedio de mi señal. Entonces sacamos el coeficiente número 0 y ahora vamos a sacar los coeficientes negativos. Entonces la primera sumatoria iría desde menos infinito a menos 1 y la segunda sumatoria iría desde 1 hasta 0. ¿Qué pasó con el 0? Lo dejamos aquí afuera. Bueno, siguiente. Tenemos las dos sumatorias más el valor del DC, sigamos con el valor del DC quieto, y esas dos sumatorias representémosla como un solo intervalo. Es bastante fácil hacer un cambio de variable acá, decir que en este caso m es igual a menos n, y simplemente cambiamos el orden. Entonces aquí tendríamos m es igual a menos n, aquí iría desde m igual a infinito, que en este caso lo cambiamos acá, desde n igual a 1 hasta n igual a infinito, que será el equivalente desde m igual a menos infinito hasta m igual a 1. Y aquí reemplazamos m por menos n. Si ustedes ven, estas dos expresiones que están acá son bastante similares. Tienen que ver con el conjugado, definitivamente. Entonces saltemos otra vez a la parte derecha. Si miramos, C sub n conjugado, si yo conjugo mi coeficiente, es lo mismo que decir 1 sobre t, la integral de 0 a t, de x de t, por e a la menos j2 pi nt sobre t. Estamos negando toda esta parte que está acá. Estamos negando todo el conjugado. Decir menos por menos es lo mismo que decir más, o es lo mismo que dejar un menos aquí y multiplicar un menos al n. Por lo tanto, esto que está acá es lo mismo que decir c de menos n. Llegamos a un resultado bastante interesante, que aunque ustedes no lo crean, lo vamos a utilizar bastante. Dice que c sub n conjugado, o sea, el valor, si yo tomo cualquier c sub n y lo conjugo, estoy hallando su recíproco. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en la parte positiva de los c sub n, si los vamos a graficar en algún momento, tenemos acá, sería una gráfica, yo quiero hallar cuánto vale c sub 0, cuánto vale el c sub n, cuánto vale el c sub 1, c sub 2. Yo voy a saber que justo es que está al otro lado, es el mismo, solo que lo conjugo. O sea, si este vale 1 más i, esta equivaldría 1 menos i. Entonces ya sabemos que c sub n conjugado es igual a c de menos n. Por lo tanto, si miramos, la magnitud es la misma y la fase es contraria. Si uno va para arriba, el otro va para abajo. Si uno va para abajo, el otro va para arriba. Pero la altura de las flechitas, vayan para arriba, vayan para abajo, deberían ser las mismas. Bueno, entonces miramos acá. Esto que tenemos acá no es más que decir c de n conjugado. C menos n es igual a c n conjugado. Utilizamos esta parte acá, en esta expresión. Entonces aquí tenemos nuestro coeficiente 0, dejémoslo quietico, la sumatoria es de n igual a 1 hasta infinito, unimos estas dos sumatorias, de c de n conjugado por e a la menos j2 pi nt sobre t mayúscula más c de n por e a la j2 pi nt sobre t mayúscula. Entonces saltemos otra vez. Decir que tenemos, si ustedes ven todo esto que estoy encerrando acá, no es más que el conjugado de todo esto que estoy encerrando acá. Si yo tomo esto y le saco el conjugado, llego a esto y viceversa. Si yo tomo esto y le saco el conjugado, llego a este. Bueno, entonces, si yo tomo z, digamos que todo esto de acá es z. Y bueno, si esto es z, esto de aquí sería z conjugado y viceversa. Si yo tomo z y lo sumo a z conjugado, me da dos veces la parte real. Si yo tomo z y se lo resto a z conjugado, me da dos veces i por la parte imaginaria de z. Bien, entonces esto de acá es dos veces la parte real
de C sub n por E a la J 2 pi nt sobre T mayúscula. Y de esta última parte podemos ver que si expando C sub n, algo que de pronto, si son muy detallistas se han dado cuenta, es que si esto de aquí es un número complejo, me volví un poco, perdón, si esto de aquí es un número complejo, la integral de un número complejo o de una función compleja es de esperarse que C sub n también sea complejo. O sea, C sub n tiene parte real y parte imaginaria. Esto pues es algo que puede llegarse a confundir, sin embargo, simplemente tómenlo como que me da un número con dos partes, real e imaginaria. Y lo mismo acá, C sub n tiene parte real y tiene parte imaginaria. Entonces, si yo estoy hablando de C sub n y que C sub n es un número complejo, entonces fijo va a tener parte real, mírenla acá, y fijo va a tener parte imaginaria, mírenla acá. ¿Cómo llegamos a esto? Miremos acá. Entonces, decir esto, decir C sub n, es lo mismo que decir parte real de C sub n más J veces la parte imaginaria de C sub n. Y decir E a la J 2 pi nt sobre T es lo mismo que decir coseno 2 pi nt sobre 3 más J seno 2 pi nt sobre T. Si hago la multiplicación de estos dos, llego justamente a esto. Es lo mismo que decir 2 veces la parte real de C sub n coseno 2 pi nt menos la parte imaginaria de C sub n por seno 2 pi nt sobre T. ¿De dónde sale ese menos? Se los dejo a ustedes. Quiero que resuelvan esto y van a ver de dónde sale este menos que está acá. Háganlo por favor en este momento. Si quieren, pausen el video y rectifiquen de que sí está bien, que sí tiene sentido tener ese menos ahí. Bueno, entonces sigamos expandiendo acá. Entonces tenemos esto, volví a copiar la misma. Esta es la última expresión a la que hemos llegado. La volví a copiar acá. Y acá hagamos lo siguiente, llamemos a C sub 0, llamemos a C sub 0 a sub 0. Y siguiendo una notación de par, al fin y al cabo coseno es una función par y el de C también, perdón, aquí coseno es una función par y el de C también, entonces esto de acá, si llamamos a el primer coeficiente del de C a sub 0, llamemos al primer coeficiente de la función par a sub n. O a los siguientes coeficientes de las funciones par a sub n. Entonces aquí sería la parte real de C sub 1 sería A sub 1, la parte real de C sub 2 sería A sub 2 y así sucesivamente. Y llamemos a menos la parte imaginaria de C sub n, B sub n. ¿Por qué? Simplemente por notación, es mucho más fácil representarlo así, de esa manera. Esta expresión que tenemos acá, habiendo ya hallado una expresión para A sub 0, tenemos cómo representar A sub 0, nosotros A sub 0 lo podemos hallar como la integral, como 1 sobre t por la integral de 0 a t de x de t de t. A sub n lo podemos hallar como 2 veces la parte real de C sub n, que sería esto, 2 sobre t de la integral de x de t por el coseno de 2 pi nt sobre t mayúscula, y a b sub n como menos 2 veces la parte imaginaria de C sub n, que reemplazando sería 2 sobre t por la integral de 0 a t de x de t por el seno de nt sobre t de t. Les recomiendo otra vez que miren qué pasó con este menos, por favor, que es el mismo menos que tenemos acá. Se los dejo a ustedes de ejercicio. Partan de esta e intenten llegar a esta que tenemos en este punto. ¿Bien? Bueno, ojo que este 2 lo sacamos acá. Pero quiero que me hallen este menos. ¿O por qué lo hallamos? Simplificando esta expresión que tenemos aquí en este sitio. Bueno, muy bien. Entonces, esta de acá es el desarrollo, o estas tres expresiones, A sub 0, A sub n y B sub n, con esta otra grande expresión que tenemos acá, esta. Aquí, esta que estoy resaltando, es es la que utilizamos cuando ya tengamos A sub 0, A sub n y B sub n. Entonces, cuando tengamos A sub 0, A sub n y B sub n, que no son más que constantes, estas ya no son, ahí donde dicen los libros, el lector cuidadoso puede darse cuenta que estas de aquí ya son reales. Si bien aquí ya no tengo nada complejo, aquí ya no tengo nada complejo, estas de aquí ya son reales y me permiten encontrar x de t a partir de, bueno, siempre y cuando x de t sea real, obviamente, porque suponemos que está real, está real, está real. En la práctica x de t va a ser real siempre, pero la base sí no necesariamente.
la base sí no, por lo menos en Fourier definitivamente no, es un exponencial complejo, obviamente es complejo. Bien, pero acá si x de t es real, a sub 0, a sub n y b sub n van a ser real, ya que aquí no hay nada imaginario, aquí no hay nada imaginario. Entonces, ¿qué haríamos? Tenemos una señal x de t que queremos representar. Hallamos a sub 0 todos los a sub n, todos los b sub n y los reemplazamos en esta expresión, donde a sub n se encuentra así y b sub n se encuentra así para cada uno de los n, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, etcétera, y lo mismo, menos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etcétera. Nótense que la sumatoria ya va desde 1 hasta infinito. No hay a de menos 1, no hay b de menos 1, solamente hay as de n para n mayores a 0 y a 1, 2, 3, etcétera, 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 y b de n para n mayores a 1, desde b sub 1, b sub 2, b sub 3. No hay b sub 0, no hay b sub 0. El de c lo estamos abarcando con las dos componentes pares, en este caso, con los as. El a sub 0 del de c y los a sub n del mi coseno, de mi componente par. Esta es la primera representación que vamos a utilizar, es el desarrollo de Fourier en series trigonométricas para la señal periódica. Van a ver de los ejercicios que les voy a dejar y vamos a hacer en clase que la serie de Fourier a veces es mucho más sencilla de resolver utilizando esta expresión, o a veces es mucho más sencilla de resolver utilizando esta expresión. ¿De qué depende? De las características que tenga x de t. Si x de t es más fácil integrarla acá, con esta, con c sub n, pues a veces es más fácil hallar estos infinitos c sub n, de menos infinito a infinito, que hallar estos también infinitos b sub n, a sub n y a sub 0. De a sub 0 desde 0 hasta infinito, ¿sí? Y b sub n desde 1 hasta infinito. Depende de que estén integrando, a veces es más fácil hallar una u otra. Y veamos otra representación. Entonces, partamos de acá, justo en este punto. Partamos de este punto de acá. Y lleguemos a otra representación que también es muy útil, la van a encontrar bastante. Es más, diría yo que casi que la que menos se usa es esta. La que menos se usa es esta. Aquí está. Entonces, esta la llamamos la representación en series trigonométricas, y aquí vamos a llegar a una representación en términos de la magnitud y la fase. Entonces tenemos nuestro c sub 0, la sumatoria desde 1 hasta infinito, dos veces la parte real de c sub n por e a la j 2 pi nt sobre t mayúscula, y esto que tenemos aquí no es más que decir dos veces la magnitud de ese c sub n, esta parte de la c sub n la puedo partir como la magnitud de c sub n por el coseno de 2 pi nt sobre t mayúscula más la fase de c sub n. ¿De dónde salió esto? C sub n, aquí está, C sub n es un número complejo, y esto que está aquí también es complejo, depende de n, es una función compleja, pero la podemos partir de esta manera. Nosotros en nuestra representación anterior la estamos partiendo como un seno, una magnitud en el seno y una magnitud en el coseno, aquí abajo. Lo que estamos hallando ahora es nuestra magnitud, que sería esta, que está dada por la magnitud que tenga c sub n, y nuestra fase, que sería esta de acá, esta fase que es esta, que estaría dada por lo que ya tenía en fase esta exponencial, que si ustedes ven esto es esto mismo, y por lo que tenga fase c sub n, que sería esto, que sería la fase de c sub n. Ojo que aquí c sub n es un número complejo, ¿no? Como es un número complejo, aporta en magnitud y aporta en fase, y aporta en esta fase. Esta fase no es más que donde empieza a girar nuestro círculo. Si esta fase se sube en 0, pues empieza en 0. Si la fase se sube en es otra, pues empieza en otro punto diferente de 0. Entonces volvemos a llegar a nuestra representación. Tenemos de acá, estas por favor anótenlas, tengan siempre muy claras, que en nuestra expresión original a mayúscula sub n es dos veces la magnitud de c sub n, mírenla acá, a mayúscula sub n es dos veces la magnitud de c sub n, y la fase de c sub n lo vamos a llamar phi sub n. Esta expresión también nos sirve
para encontrar, la van a utilizar, la van a encontrar ustedes bastante, nos sirve para encontrar x de t en términos de c sub 0, el de c, que se halla a partir del mismo c sub 0 que hallamos acá, es esta misma expresión, es el mismo a sub 0. Si ustedes ven, nosotros dijimos que c sub 0 es igual a sub 0 y en este caso pues se llama igual, es el mismo. Y en términos de un a sub n y un phi, donde a mayúscula sub n es dos veces la magnitud de c sub n, o sea, a mayúscula sub 1 es dos veces la magnitud de c sub 1, a mayúscula de menos 1 es dos veces la magnitud de c de menos 1, y la fase de phi sub n, o si quieren llamarlo un teta, para que no se me confundan este phi con el phi de la representación ortogonal, ese phi sub n, es igual a la fase de nuestro c sub n. ¿Cómo sacan esa fase? Simplemente es la tangente a la menos 1 de lo que tenga esto en parte imaginaria sobre lo que tenga esto en parte real. ¿Cómo sacan esta magnitud? Como la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria. Muy bien. Bueno, voy a pausar el video aquí un momento. Vamos ahora a ver un applet de cómo podemos representar estas señales. Entonces, este es el applet que les quería mostrar. Vamos aquí. Listo. Bueno, vamos aquí a mirar. Primero, tenemos las dos representaciones. Una representación en senos y cosenos o una representación en magnitud y fase. Este es el applet, ustedes pueden ver aquí la dirección. Ya, listo. Tenemos aquí la dirección, sería esta, Falstad, /Fourier. Esto de aquí es un applet que nos demuestra bastante visual, de una manera bastante visual, qué son esas dos expresiones. Entonces voy a devolverme. Aquí tenemos nuestras dos expresiones con las cuales queremos nosotros trabajar. Sería esta. O en una representación en senos y cosenos, sería esta, aquí está. Estos son los a sub n y los b sub n. Ya vamos a ver que hay una sub 0, un pocotón de a sub n y otro pocotón de b sub n. O en términos de nuestra magnitud, que va a ser esta magnitud de a sub n, y fases. Las fases van a ser estas fases, estas phi sub n que tenemos aquí. Entonces, ya vemos que hay dos expresiones. Por favor, tenganlas en cuenta por ahora. Por ahora me interesa que sepan que hay dos, que una va a ser senos y cosenos, y la otra van a ser magnitudes y fase. Bueno, entonces, lo primero que queremos hacer, vamos a hacer que suene, miremos, un coseno, pues es de esperarse que un coseno solamente tenga una representación, si es en series de senos y cosenos, pues solamente sea un coseno. Bien, es lo primero que quiero ver, un coseno, pues solamente va a tener un coseno. ¿Qué tanto valor tengo de amplitud? O sea, la magnitud de ese coseno, esta que ustedes ven acá, en este punto, pues me dice cuál es el valor de ese coeficiente en particular. Si yo tomo un coseno de este y le sumo aquí un seno, pues obtengo, eso, ¿sí ven? Un corrimiento en fase. ¿Sí ven? Ojo que estamos hablando de la misma frecuencia. ¿Sí? Estas dos que están en amarillo en este momento serían exactamente la misma frecuencia. Cuando yo tomo un coseno y le sumo un seno de la misma frecuencia, lo único que hago es cambiarle un poco la fase a ese coseno o ponerla. Esta aquí es magnitud, sería si fuera magnitud negativa o magnitud positiva. ¿Sí? Si el valor del b sub n es positivo o negativo, o el valor del a sub n para n igual a 1 sería positivo o negativo. Bueno, entonces trabajemos solamente con un seno por ahora. Entonces seno solamente tiene un valor acá y el coseno solamente tiene un valor allá abajo. En magnitud y fase, ¿cómo se ven? Entonces aquí tenemos un coseno, tiene magnitud, una magnitud grande, no sé cuánto sea, bueno, digamos 1 acá en este caso, el 1 son las dos barritas que están arriba y abajo, magnitud 1 y fase 0. Y un seno tiene magnitud 1 y la fase, si ven acá, estas barritas, esta de aquí sería fase menos pi, o fase pi, aquí arriba, tiene fase menos pi. Entonces, fase 0 sería un coseno y aquí le subo tener fase pi o tener fase menos pi.
Ahí está. Ah, no, perdón, esta de aquí sería pi medios, pi medios. Qué pena con ustedes. Pi sería la segunda barrita. Esta. Esta sería pi medios, que sería la misma que si lo tengo allá arriba. ¿Sí ven? Esta que está pi y aquí menos pi, perdón, abajo y pi arriba. Y pi arriba. O menos pi medios o pi medios. Ahí están las dos. Bueno, entonces pongamos aquí nuestro coseno, nuestro seno en nuestra gráfica de magnitud y fase. Pongamos algo más interesante, por ejemplo, un triángulo. ¿Qué quiere decir esta onda triángulo? Significa que si yo tomo, grafiquémoslos en senos y cosenos, un triángulo, ahí está. Si yo tomo un triángulo, miren que se parece a un coseno que está acá. El coseno era en 0 valía 1 y aquí en un periodo vale, aquí sería, digamos que esto de aquí es pi medios valdría menos, perdón, valdría menos 1 y menos pi valdría otra vez menos 1. Entonces, es de esperarse que yo tenga una serie nada más de cosenos. Ahí está. Mi primer coseno lo llamamos el fundamental, es ese. Si yo tomo ese coseno, la siguiente vale 0. La siguiente tiene un valor un poquito más pequeñito, o sea, eso sería una señal de 3 veces esa frecuencia. Vean por favor en la señal amarilla, la que aparece acá, que dice 3x, ¿sí? Coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, ahí está. En ese tercer armónico tiene un poquito de magnitud. Yo le puedo subir un poquito y vean cómo deformo la señal. ¿Cuándo tiene sentido? Justo cuando estoy ahí, para el triángulo, ahí, para este valor. Si le cambio, o si le sumo un seno, ven ustedes que le estoy cambiando la fase. Estoy generando otra señal. Esta por defecto va a tener 0. Ahí estamos en 0. Listo. Y va a tener un valor, si ustedes ven, para coeficientes impares. Para 1, para 3, para 5, para 7 y así sucesivamente. Algo chévere de este triángulo es que no necesita muchos coeficientes para llegar a una aproximación muy buena, pero nótese que siempre va a ser aproximación. Vean que conforme me vaya aumentando, por ejemplo, en el coeficiente número 35, aquí tengo el coeficiente 35, tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene alrededor de 660 milis de amplitud, algo micros, perdón, punto 66 milis. ¿Sí? 660 micros de amplitud, muy poquito, y conforme me vaya disminuyendo cada vez menos, 59, 540, 480 micros, 440 y así. Por ejemplo, miren el último coeficiente que me deja ver esta aplicación, me dice que son solamente unos 340 micros y cada vez va disminuyendo más, teniendo en cuenta que primero tenía una amplitud relativamente grande, 0.8. Bueno, aquí, por ejemplo, una diente de sierra. Entonces tenemos una señal diente de sierra. Esta, noten ustedes que mientras voy a subir el número de términos, mientras más términos tenga, pues mejor va a ser mi aproximación. Entonces aquí yo tengo el fundamental, que sería esta, aquí sería mi fundamental, y le voy sumando el resto. Mientras menos términos tenga, va a disminuir aquí el número de términos, pues cada vez tengo una aproximación más malita. Yo quiero llegar a una muy buena aproximación. Entonces, si quiero llegar a una muy buena aproximación, le subo el número de términos, pero si no soy tan exigente y quiero llegar a algo más tosco por acá, pues utilicemos, por ejemplo, aquí estoy utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 términos. Entonces, si yo sumo estos 11 cosenos, o sea, si yo sumo, por ejemplo, acá, miremos en una gráfica de magnitud y fase, ahí está. ¿Cuánto tiene de C? 0. Bueno, esto ya es un error numérico ahí pequeñito, es 0.00098, etcétera, es un error numérico, es 0. El siguiente, si yo sumo, es 0 más 0.6362, etcétera, etcétera, coseno de x menos 1.56 más este 0.31, etcétera, coseno de 2x más 0.57 y así. Si yo sumo todos estos, va a obtener la señal que está en rojo. Y esa señal que está en rojo es una muy buena aproximación de la señal que está en blanco, que es a la que yo quería llegar, a una señal diente de sierra. Miremos, por ejemplo, una señal cuadrada. Vean cómo no voy a llegar, llego siempre a una señal con cachitos. Ya vamos a ver que los cachitos se conocen como el efecto de Gibbs.
Y es simplemente que no voy a poder llegar a no ser de que utilice infinitos coeficientes a una señal igual. Si utilizo finitos coeficientes y quiero representar una señal que tenga este tipo de saltos, como la diente de sierra o como la cuadrada, pues van a ocurrir estos cachitos. Nótense que esta no la tenía, ya que aquí es suave, en este punto. Pero esta aquí sí. Esta aquí sí lo va a tener. Si quiero representar una señal que tenga ese tipo de saltos, pues van a ocurrir este fenómeno, como es el fenómeno de Gibbs. Por ejemplo, miren el ruido. El ruido también es ruido en magnitud, también es ruido por acá. Por ejemplo, aquí un coseno, si lo corro en fase, noten ustedes cómo va cambiando la fase en una representación de magnitud de fase y en una representación de senos y cosenos. Miren cómo un corrimiento en fase va cambiando mis cosenos. También me generan un movimiento sinusoidal si son bastante detallistas. Bueno, miremos acá otras dos que quería ver. Entonces, un coseno y un coseno, miren acá, y voy a rectificarlo. Entonces, voy a hacer una rectificación. Voy a quitar toda la parte que vale 0. Entonces aquí vemos cómo cambiaron mis coeficientes. Y aquí en una representación magnitud y fase, miren cómo cambiaron también mis coeficientes. Bueno, este sí ya es error numérico acá. Esperen, 1, 2, 3, 4. No, aquí no. Aquí está bastante bien. Ya vamos, este ejemplo lo vamos a hacer en clase. ¿Sí? Cuando hagamos el taller de series de Fourier, vamos a mirar este ejemplo y por qué estos de acá tienen fase menos pi. Menos pi, sí, ahí está. O fase pi. Va a ser lo mismo. Creo que nos va a dar lo mismo si ponemos uno para arriba, otro para abajo. Si ustedes ven, al fin y al cabo se repiten en ese punto. Puede tener fase pi o menos pi. Si acercamos aquí se va a ver que la representación no es exacta. Pareciera, pues porque es menos de un píxel en nuestra gráfica. Pero aquí está. Y es necesario que tenga fase pi. Por ejemplo, miren, si cambiamos esta, vean que ya no es definitivamente la señal a que queremos nosotros llegar, es otra. Estas de acá tienen que tener fase pi. Bueno, o hagamos una rectificación completa. Entonces tenemos nuestro coseno y pongamos aquí un full rectify. También vamos a hallar este. ¿Cómo se halla? Miren que tiene DC. Este DC es muy útil a la hora de representarla. Este DC hace, así como trabajan todos los transformadores, ellos toman la señal de línea, la rectifican, ya sea acá una rectificación, o sea, toman nada más la parte positiva, o la rectifican completa. La parte positiva también y la negativa también la utilizan para hallar un DC. Eso hace todos los conversores que ustedes utilizan, tienen un rectificador por dentro, bueno, la gran mayoría, que sacan el DC de esa señal a C. Si ven ese valor amarillo, es el valor promedio de la señal en roja. Y el resto, pues son los armónicos. Aquí tenemos un armónico altísimo de segunda, porque al fin y al cabo, si ustedes ven, esa roja se parece bastante a esa amarilla. Y armónicos en magnitudes pares. La 2, la 4, la 6, la 8, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces voy a parar aquí, continuamos con nuestra presentación. Vamos, ya espero tenerlos algo más motivados. Vamos a ver unas cuantas propiedades de nuestra representación en serie de Fourier. Continuemos. Habíamos visto acá cómo podemos representar a partir de 3 ecuaciones. La primera era esta, el desarrollo en series de Fourier de exponenciales complejas, el desarrollo, aquí está, en series de Fourier o en series trigonométricas para la señal periódica, que es esta, y el último es el desarrollo también en serie de Fourier en términos del módulo de la fase. Las tres son la misma ecuación, solo que con 3 distintas representaciones, que si ustedes ven, la primera casi no la utilizamos porque no se ve muy bien qué está pasando con la señal, pero las otras dos sí, ya que aquí estamos cambiándole la magnitud, qué tan grande o qué tan pequeño es un coseno de una fase en específico, o qué tan grande y qué tan pequeño son en su DC las magnitudes de los cosenos y las magnitudes de senos de un desarrollo en específico. Bueno, entonces vamos a empezar con las propiedades. Resulta que las propiedades nos interesan ya que nos permiten saber hasta qué punto podemos trabajar con nuestra señal, con nuestra nueva representación de la señal. Dirichlet tomó la serie de Fourier y la transformada de Fourier, lo vamos a ver más adelante, y hay unas cuantas condiciones para las cuales
una señal x de t puede llegar a ser representada a partir de una serie de Fourier o una transformada de Fourier. Por ahora nos van a interesar la serie de Fourier, o sea, la que acabamos de ver. Entonces, habíamos quedado que x de t o era periódica o nos interesaba solamente en el intervalo representarla. Esta x de t debe ser absolutamente integrable sobre cualquiera de sus periodos. Va a ser nuestra primera condición. Esta condición de aquí se debe cumplir para que podamos garantizar de que existe. Si no se cumple, vamos a ver que esas condiciones son, aquí más adelante, son suficientes más no necesarias. Aquí está. Pues nada, si no se cumplen, pues puede que exista como puede que no. Pero si se cumplen, podemos garantizar de que sí existe. Entonces, que sea absolutamente integrable sobre cualquier periodo significa que si yo la integro en t, en el intervalo de 0 a t o de t medios de menos t medios a t medios, sobre un intervalo de representación, ese integral del valor absoluto de x de t tiene que ser menor a infinito. En este caso, por ejemplo, si queremos representar una señal periódica 1 sobre t desde 0 a 1, estamos viendo que esta integral o el área bajo esta curva que está aquí en azul va a ser infinita. Esto aquí tiende hasta infinito, 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 etc. Va a ser infinita, por lo tanto no me cumple esto. No cumple que es absolutamente integrable. ¿Qué señales sí cumplen estos? Pues en general casi que todas las señales que sean acotadas. Si ustedes integran una señal acotada en un intervalo infinito, le tiene que dar infinito. Les tiene que dar finito, perdón. Si ustedes integran una señal acotada en un intervalo finito, les debe dar finito. Condición número 2. Debe tener un número finito de máximos y mínimos durante cualquier periodo. ¿Cuándo nos es útil esto? Entonces, simplemente, esto es bastante fácil de demostrar. Si ustedes toman esta señal y cuentan cuántos máximos y mínimos tienen, o simplemente si sacan la derivada de esto y miran que también es una señal periódica con infinitos puntos de inflexión en un intervalo finito, en este caso de 0 a 1, pues aquí tienen uno, aquí tienen otro, aquí tienen arriba otro, aquí tienen otro, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ver que tienen infinitos máximos y mínimos en un intervalo que va desde 0 a 1, en un intervalo finito. Por lo tanto, cumple 2, ya que el área bajo la curva de esto pues va a ser 0, o pues un número cercano a 0, pero definitivamente no cumple 1. Definitivamente no cumple 1. Aquí voy a tener que cada vez conforme me voy acercando al centro, voy a tener cada vez más finitos, más que máximos y mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no cumple 2, perdón, pero sí cumple 1. Si cumple 1, ya que el área bajo la curva, pues lo que está acá arriba se cancela con lo que está acá abajo y así sucesivamente. Y después puede que me dé un número distinto de 0, pero es finito, de todos modos. O sea, es absolutamente integrable, inclusive. Bueno, dice, condición número 3. Debe tener un número finito de discontinuidad finita en un intervalo finito de tiempo. ¿Qué quiere decir ese trabalenguas? Que si hacen lo mismo, si grafican esto de acá y les da que la señal en un intervalo finito tiene una cantidad, ahí está, infinita de saltos como este, de discontinuidades, pues simplemente no van a, no va a cumplir esta condición. Entonces, estas condiciones son válidas. En este caso, si se cumplen las tres, podemos decir que va a tener una serie de Fourier, nuestra señal x de t, va a tener una representación, pero si no se cumple alguna, no podemos decir nada. Entonces, son suficientes, mas no necesarias. Bueno, propiedades. Sigamos. Suponiendo que x de t es una señal periódica de frecuencia fundamental omega es igual a 2pi sobre t, con los coeficientes de la serie de Fourier que van a estar notados como los coeficientes de la serie x de t, de la Fourier Series, de la FS, van a estar notados como c sub k, con k igual a desde menos infinito hasta infinito, pasando obviamente por c. Entonces, esta va a ser la notación que vamos a trabajar para las siguientes propiedades. Tengo una primera propiedad, la linealidad. Vamos a demostrar esta
cuando lleguemos, es bastante sencilla de demostrar, se demuestra a partir de la integral. Tenemos que si z de t es una constante a por x de t más una constante b por y de t, la serie de Fourier, que va a ser notada como c sub k, no es más que la misma constante a multiplicada por los coeficientes de la serie de Fourier de x de t más la misma constante b multiplicada por los coeficientes de la serie de Fourier de y de t. Eso significa que va a ser lineal. O sea, aquí es lineal en términos de los coeficientes y aquí es lineal en términos de la suma y escalización de las señales. Siguiente propiedad, el desplazamiento en el tiempo. Aquí también la vamos a demostrar en la siguiente clase. Quiere decir que x de t menos t0, sacamos la serie de Fourier, va a ser e a la menos jk omega 0 t0 por c de k. O sea que un corrimiento en tiempo, o sea, si yo tomo mi señal, y si mi x de t era, por ejemplo, esta, mi x de t menos t0 va a ser esta de acá, donde este punto que está aquí va a ser t sub 0, no es más que, o sea, un desplazamiento en tiempo, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de este signo, va a ser una multiplicación de cada uno de mis coeficientes por esta, por un exponencial complejo. Nótese que aquí, si aquí es menos, aquí es menos. Si aquí tengo un más t0, pues aquí tendría un más también. Esta propiedad es bastante sencilla de aplicar. A veces se confunden porque se les olvida poner este k. Ojo que si aquí afecta para c sub 0, pues aquí también está para k igual a 0. Si aquí ustedes hallan cuánto vale para c sub 1, entonces aquí está también para k igual a 1 y así sucesivamente. Para menos 10, entonces aquí k igual a menos 10, para c sub k igual a 20, entonces aquí para k igual a 20. Bueno, siguiente, la inversión en tiempo. Entonces tenemos x de menos t, si nosotros le damos la serie de Fourier a x de menos t, va a ser lo mismo que tomar los c's y evaluarlos también negativos. Si antes c iba de menos infinito a infinito, ahorita va a ir de infinito a menos infinito. Simplemente los estamos rotando. O sea, si yo invierto en tiempo, también estoy invirtiendo mis coeficientes. Bien, siguiente propiedad va a ser el escalamiento en tiempo. O sea, si yo tomo mis coeficientes y los multiplico, aquí está por un alfa, x de alfa t, entonces esto es lo mismo que decir que yo tomo una sumatoria de los c sub k y los multiplico por e a la j alfa omega 0 t. Entonces si ustedes ven, aquí estoy cambiando también el periodo, podría decirse. Lo estoy multiplicando por a. Esto es lo mismo que decir omega 0, lo mismo que decir 2pi sobre t. Me devuelvo un poco. Ahí está, omega 0 es lo mismo que decir 2pi sobre t. Entonces también estoy cambiando el periodo de la señal. Esto tengo que tenerlo en cuenta a la hora de hallar los coeficientes, ya que el periodo de mi nueva señal, a pesar de que los coeficientes van a ser los mismos, el periodo de mi nueva señal va a ser diferente. Va a ser multiplicado por e a la j omega 0. Bien, con a mayor que 0, la nueva señal sería periódica de periodo t sobre a, o t sobre alfa, por ejemplo. Si alfa es igual a 10 y el periodo era 10, pues el nuevo periodo va a ser igual a 10 sobre 10, o sea, va a ser igual a 1. Bueno, seguimos con la multiplicación. Entonces, tener aquí una multiplicación es lo mismo. En algún momento lo vamos a ver otro semestre. Por ahorita, este semestre no quiero andar mucho en esta propiedad. Es lo mismo que la convolución de los coeficientes. Ya por ahora no se me van a asustar mucho. Nótense ustedes que la que hemos visto como integral de convolución es muy parecida a esta, solo que cambia la sumatoria por una integral. La integral de x de t por de x de tau por h de t menos tau. Entonces, si ustedes ven aquí tengo a sub l por b de k menos l. Entonces, esto va a tener mucho que ver con la convolución, sin embargo, este semestre no vamos a andar mucho en esta propiedad de multiplicación. Lo que sí me interesa ver es que una multiplicación en tiempo es algo que por ahora vamos a ver como una convolución en frecuencia. Es la primera vez que lo vemos, pero lo vamos a seguir viendo en el transcurso del curso, ya que es muy, muy útil. Seguimos, conjugación y simetría. Esta ya la vimos, decimos que, ya inclusive la demostramos en nuestra parte para hallar la representación en serie trigonométrica. Entonces aquí tenemos x conjugado de t, si la llamo la serie de Fourier,
va a ser lo mismo que yo tome C de menos K y lo conjugue. ¿Cómo demuestro esto? Pues aquí está, hicimos una demostración muy parecida. Dice, relación de Parseval para las señales periódicas continuas. Si ustedes ven aquí a la mano izquierda, yo tengo solamente esto. Voy a resaltarlo. Ahí. Solamente esta parte que está acá. Decíamos que es la potencia instantánea. Solamente esta integral que estoy dándoles vueltas acá. Decíamos que era la energía. Y cuando lo dividimos decimos que es la potencia promedio. Entonces, esta potencia promedio de la señal del tiempo va a ser igual a la sumatoria de la magnitud de los coeficientes al cuadrado. Entonces, o esta potencia, por así decirlo, esa potencia de nuestra señal en tiempo va a ser igual a esta energía de nuestra señal en frecuencia o en nuestros coeficientes de la serie de Fourier. Entonces, esa es una relación que vamos a utilizar muchísimo en comunicaciones, en otras asignaturas un poco más adelante. Y básicamente lo que me quiere decir es eso que acabo de decir, que esta potencia promedio en tiempo va a ser igual a esta energía de nuestros coeficientes, hasta que tenemos acá, a esta sumatoria, que para términos prácticos no es más que una integral de intervalos infinitesimales a este lado, o una sumatoria de intervalos infinitesimales a este lado, o una sumatoria normalita al otro. Bueno, que la potencia promedio en tiempo es igual a la sumatoria de nuestros coeficientes al cuadrado, a la energía que tengan todos nuestros coeficientes. Y muy bien, entonces ya con eso terminamos. La siguiente clase continuamos con ejercicios. Por favor jueguen con el applet que van a encontrar acá, este applet. Es bastante chévere, si quieren métanse a la página de una vez, jueguen con él, tráiganme preguntas y la siguiente clase continuamos con ejercicios aplicando esta fórmula que está aquí y esta otra que está acá. Más que todo vamos a hacer los ejercicios de las señales del applet, o sea, de la triángulo, de la diente de sierra y de la cuadra. Aquí están los libros que me interesarían, sobre todo. Eso está muy bien explicado en el Soliman, en esta primera referencia, y en el de Oppenheim. Los dos primeros son las mejores referencias para estos dos. El libro del profesor Julián también está muy bien explicado. Si lo quieren ver y lo tienen, pues es una buena referencia. También en los apuntes que tiene, no sé si todos los tenga disponibles, el profesor Jair Hurtado, de su materia están bien. O sea, cualquiera de esas cuatro referencias está muy bien. Sin embargo, creo que las presentaciones son un buen resumen del tema y por lo menos para lo que me interesa es lo mínimo que deberían tener, espero yo, muy claro, pues para que les vaya bien en la clase. Entonces, no siento más, me despido y que tengan una feliz fin de semana. Nos vemos entonces el miércoles.